Jetse, buenas noches. Ya he verificado que nos estamos escuchando en YouTube. Algunos inconvenientes para comenzar, pero bueno, parte de esos inconvenientes sería ¿cómo se llama? Lo que nos trae acá, el cómo le hacemos frente a esos inconvenientes que se nos presentan todos los días en la vida, o por lo menos que nosotros lo vemos como inconvenientes, porque algo que yo puedo ver como un inconveniente, una persona que está a mi costado lo puede ver como algo muy normal. Entonces, algo en lo que yo me ahogo en un vaso con agua, Jet se me dice, oye, pero tranquilo, ¿eso qué? O sea, ¿ya qué? O sea, perdiste eso que tenías que perdiste el juego, tu equipo perdió el juego, o sea, no te des mala vida por eso, ¿para qué? Pues entonces, por lo general Claro, sucede también mucho en las parejas, ¿no? El hombre se está dando mala vida porque su equipo de fútbol perdió y no puede ser y tal, y esto, y pelea con todo el mundo, y la mujer ahí, conversando con sus amigas como que, como que, ¿qué le pasa, no? Entonces, claro. es dependiendo del punto, entonces, donde se mire, y es eso lo que nos trae acá, a esta primera reunión de noches de introspección de estas conversaciones donde le hemos llamado conociéndonos. ¿Y por qué le hemos llamado conociéndonos, Jetse? Sí, bueno, primero que nada, emocionada de estar acá, de poder haber creado este espacio para conversar de temas tan importantes, tan interesantes sobre el desarrollo personal. Y bueno, conociéndonos porque parte de ahí, de ese origen, del por qué decidimos comenzar ese camino del desarrollo personal, de hacer introspección, por qué es tan importante, por qué fue importante para ti, por qué fue importante para mí y cómo eso nos ha ayudado a crecer, a mejorar como personas y bueno, a descubrir tanto nuestras luces como nuestras sombras, el poder trabajarlas, el por qué decidimos trabajarlas, porque veíamos precisamente eso, que cómo nos puede afectar el vivir en no sé, desconocimiento, y no solo a nosotros, sino a nuestras relaciones con los demás. Entonces, de ahí parte todo. De ahí parte todo, y parte de hace mucho tiempo atrás, porque nos conocemos Sí, hace tiempo y estas conversaciones que estamos teniendo en este momento, pues cada vez que compartíamos un mensaje, compartíamos tal vez muy de vez en cuando una llamada telefónica, siempre por algún lado venían estos temas de crecimiento claro, personal, estos temas de desarrollo personal, que creo que como lo hemos hablado durante un tiempo, le interesan a muchas personas, pero no es claro, algo que se hable abiertamente. O sea, tú te reúnes con tus amigos y obviamente es a hablar del pasado, cosas que ya sucedieron, que no están pasando en este momento, pero claro. nadie dice, oye, ¿cómo te sientes ahorita? Yo me siento terrible porque no quiero estar aquí, es un lugar donde yo no quería venir, pero ustedes me obligaron a venir aquí y a estar compartiendo con cada uno. O sea, nadie Sí, dice lo que en verdad siente en el momento, sino, no, yo estoy bien porque claro. ayer me pasó, ayer. Porque no, yo estoy bien porque mañana voy a ir. Ah, no. ¿Cómo me siento ahorita? En este Claro. momento. ¿Cómo me siento? Me siento nervioso porque estoy haciendo esta transmisión, me siento nervioso porque, no sé, me siento con miedo porque es la primera vez que estoy dejando esto, ¿cómo se llama? Un en vivo en YouTube para que lo vean otras personas, hayan o no hayan, ¿cómo se le llama a las personas que ven en YouTube? Televidentes, ¿no? No, ¿cómo se le llaman? No sé, no Sí, tengo idea. Pero entonces es parte de eso, de estas conversaciones que nosotros siempre venimos sosteniendo y que en algún momento que nace una idea que, oye, estas conversaciones que nosotros sostenemos tal vez puedan ser de alcance para otras personas, porque es unas conversaciones sobre lo que pasa en nuestro interior, sobre lo que pasa en nuestra mente, sobre lo que pasa en nuestros sentimientos y sobre lo que pasa cuando nos enfrentamos sobre todo a situaciones a las que no queremos enfrentarnos, porque cuando estamos, todo está bonito, todo está bien, todo está en paz, todo está happy, como que no tenemos ninguna necesidad de desarrollo, pero cuando vienen ese montón de problemas que nos rodean en el día a día, es cuando decimos, oye, mira, yo tengo que enfrentar esto, tengo que buscar alguna estrategia psicológica, física o de cómo se llame, para enfrentarme con este problema, rodear esa piedra o quedarme aquí estancado llorando y deprimido de por vida porque me pasó esto.
Entonces, Claro, es allí donde queremos llegar. ¿A qué pasa? ¿Qué pasa dentro de nosotros? Bueno, mi nombre es claro. John Monsalve, creo que debíamos empezar por ahí, no sé, bueno, el nombre que me dieron fue ese, me podría Ujú, llamarme Carlos Rodríguez, no sé, como sea, pero ese es el nombre que tengo y, y bueno, y de ese nombre estaré compartiendo con ustedes cada vez que nos reunamos en estas sesiones, esperemos que sean semanales como lo hemos planificado. claro, sí. Sí, absolutamente. Bueno, igual yo me aprovecho para para presentarme. Mi nombre es Yexenia Brito. Y bueno, sí, creo que este es un espacio maravilloso porque escuchando lo que tú decías, ahí uno se plantea muchas interrogantes porque uno dice, pero ¿por qué vamos a ir a nuestro interior a ver esas cosas que no nos gustan si precisamente no nos gustan? ¿Por qué tomarnos el tiempo para ver como, no sé, nuestras sombras, nuestras oscuridades, nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras falencias? Si al final son cosas que no nos gustan, que no nos agradan, ¿para qué nos vamos a tomar el tiempo de verlas? Entonces es muy interesante esa pregunta porque en realidad no se trata de que nos gusten o no nos gusten, se tratan de cómo esas cosas de manera consciente o inconsciente, mejor dicho, afectan de algún modo u otro nuestra vida y nuestras relaciones con los demás. Y es por eso la importancia de tomarse el tiempo para verlas, porque obviamente si no somos conscientes de lo que tenemos que mejorar, ¿cómo lo mejoramos? Si no sabemos qué cosas son las que afectan nuestra vida, entonces ¿cómo las trabajamos? ¿Qué Entonces, sería, qué es sería, interesante. Jetse? Te haré una pregunta. ¿Qué sería un ejemplo de esas cosas que tú crees que afecta por lo menos en ti, porque a ti te puede afectar una cosa y a mí otra, que te Claro. afecta y crees que tú podrías mejorar? O sea, no lo estoy diciendo a título personal, Ujú. sino a modo general. Un ejemplo de algo Guau. que tú creas que le puede afectar a alguien en un determinado momento y a partir de allí Ujú. diga, oye, esto me está afectando, creo que yo debería sobreponerme a esto, Mejorarlo, ¿no? claro. Mejorar. Sí, bueno, en realidad yo creo que son muchas cosas, pero por ejemplo, en mi caso personal, em, creo que uno de mis puntos de inflexión o esas cosas que yo dije o que me fui dando cuenta que tenía que trabajar fue mi diálogo interno. Y como las creencias o pensamientos limitantes que generalmente la mayoría de personas tenemos y que condicionan de algún modo u otro nuestra vida. Esos miedos, esas inseguridades con las que dejas de hacer muchas cosas, con las que te autosaboteas, con las que incluso te machacas la autoestima. Entonces, creo que todo partió en parte por ahí, cuando empecé a darme cuenta de que habían cosas que me limitaban y partía a partir de ahí, de ese diálogo interno. Y empezar a darse cuenta de eso es, bueno, un punto muy importante porque empiezas a decir cómo lo puedo mejorar, que es precisamente, bueno, la publicación que hicimos de la frase de Carl Jung, que me encanta esa frase y que con el tiempo ha tomado mucho sentido en mi vida, es lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y esa frase, bueno, tiene una profundidad maravillosa y una sabiduría extraordinaria, porque precisamente eso, lo que negamos, porque no lo reconocemos, porque lo ignoramos, porque nos avergüenza, porque nos incomoda, porque no, incluso porque nos dijeron que estaba mal, porque muchas de esas creencias limitantes, muchos de esos pensamientos, muchas de esas etiquetas surgen precisamente en la infancia, porque a veces nos dijeron que eso era incorrecto, pero quizás no era incorrecto y fue algo que tomaste como una verdad absoluta y decidiste, no sé, esconderlo, ocultarlo en tu inconsciente y eso es lo que obviamente a nivel psicológico lo llaman sombras o oscuridades o como nuestros lados oscuros, lo que no queremos mostrar, lo que queremos esconder.
Entonces, pero paradójicamente, cuando negamos, ignoramos eso, lo que resiste persiste. Entonces, la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección te la repite. Y entonces a veces nos preguntamos, pero ¿por qué nos siguen sucediendo estas cosas en nuestra vida? ¿Por qué nos seguimos sintiendo de esta manera? ¿Por qué me sigue pasando esto o aquello o lo otro? Y es precisamente por eso, porque hay cosas que necesitamos trabajar y la vida se encarga de mostrarnos con otras circunstancias, otras situaciones, otras personas, aunque no sean exactamente iguales, que hay cosas que tenemos que mejorar. Entonces te lo va mostrando, te lo va repitiendo, te lo vaya repitiendo hasta que lo vayas aprendiendo y lo vayas mejorando. Ahora, es Impresionante. interesante porque ¿quién debe aprender eso? ¿Quién? ¿Quién lo debe aprender? ¿Lo debo aprender yo como persona? ¿O hay algo dentro de mí que debe aprender esa lección de vida o esa experiencia o debe, sí, sí, aprenderla en el sentido de aprender a cómo manejarla? Por ejemplo, Claro, si en mi relación de pareja pasada yo era un celópata de esos así que nada, que no, que la faldita corta no, y que con quién estabas y que te llamo a las 3 de la mañana porque no has llegado. Entonces, claro, ya en la siguiente relación yo ya aprenderé digamos, a sobreponerme a eso, y cuando llegan esos sentimientos de celos y de pensamientos de que con quién está y qué estar haciendo y tal, que no te dejan dormir y que te dejan en vela en toda la noche hasta que abre la puerta de la casa y entra, ¿ok? Incluso claro, allí siguen los pensamientos todavía, porque sigue pensando todavía que qué estaría haciendo en la noche, que qué estaría haciendo, que con quién estaría haciendo. Entonces, claro, ese montón de pensamientos que están allí, que, plum, que te abruman, allí hay un caldo de cultivo para que aproveches todo eso y veas toda esa maraña que hay dentro de ti para ver cómo sales de allí, pero quizás no queriendo salir de allí, sino viviendo esa maraña, por más fea e incómoda y de insomnio y de falta de respiración y de aumento de presión sanguínea que te produzca, pero que veas todo eso que está pasando allí, porque hasta el momento la forma como mi persona ha experimentado el salir de esos estados mentales tan bastante confusos es quedándose ahí y observando ese estado emocional hasta donde lleve, o sea, hasta yendo hasta lo más profundo. Hay un inconveniente allí, es que cuando estamos en esos estados emocionales feos que nos están como que carcomiendo por dentro, entonces buscamos aplacarlos con música. Oye, no estoy diciendo que escuchar música esté mal, no, no, no. Estoy diciendo que me claro, coloco música para evitar ese ruido mental y sustituirlo por una sensación de euforia que me produce escuchar cierto claro, tipo de música, ¿ok? O una sensación de más tristeza que me produce, por ejemplo, si estoy despechado por alguien, entonces coloco música triste y más despechado me pongo, por ejemplo, ¿no? claro, Más triste me pongo. O al contrario, quiero salir de ahí, me pongo música eufórica y salgo de ese estado emocional, pero cuando quito esa música me vuelvo a encontrar con ese estado emocional otra vez. Sí, simplemente la tapé, le lancé un pañito de agua tibia ahí y listo con la música que estaba escuchando, porque es el ejemplo que se me viene, ¿no? También podría decir el alcohol, tal vez podría ir más profundo con los que lo han probado de esa manera con drogas, o tal vez lo podría decir buscando alivio en otras parejas, por ejemplo, a los que van claro, saltando de pareja en pareja para ir olvidando la anterior. Este, podría buscar refugio en muchas cosas, en un grupo de amigos, podría buscar refugio en el terapeuta, podría buscar refugio. Entonces, siempre busco refugio en algo. Entonces, como busco refugio en algo, pero no me doy cuenta que cuando ese algo se quite, me vuelvo a encontrar solo conmigo mismo, con ese claro, montón de cosas que están ahí. Entonces, ¿cómo trascender a eso? Y cómo mi yo interno, que fue donde comencé a intervenir en este momento, donde mi persona empezó a intervenir, cómo ese yo interno puede trascender a eso. Entonces, creo que es una vez que identificas que tienes eso dentro de ti, siéntelo hasta donde tengas que sentirlo. Siente esa rabia hasta donde tengas que sentirlo. Algunos dicen, no, libera esa rabia. ¡Bra! Sí, libérala, libérala. Ok, pero hay formas de liberar esa rabia. Hay formas de liberarla. claro, Por lo menos, la que a mí me ha funcionado es la siguiente. ¡Wow!
estoy sintiendo rabia, demasiada rabia o por tristeza. La tristeza, me identifico más con la tristeza, con los momentos de tristeza. Estoy sintiendo tristeza y estoy sintiendo una tristeza tan profunda, que me está haciendo llorar. ¡Wow! Están saliendo lágrimas de mis ojos. O sea, estoy viendo la tristeza. O sea, no estoy sintiendo la tristeza, sino que estoy viendo la tristeza. O sea, me estoy parando detrás, o sea, no me estoy identificando con la tristeza, sino que me estoy parando detrás de la tristeza y estoy viendo que mi ser, mi persona, o sea, está en ese momento en un momento de tristeza. Entonces, si no huyo de ahí y Claro, espero que esa tristeza se desvanezca, estoy más cerca de superar esa tristeza. Quizá ya no esté a 20 años de superar esa tristeza, sino estaré a un año. Pero estoy mucho más cerca de salir de esos espacios de tristeza que si le lanzo pañitos de agua tibia, pañitos de agua tibia, claro, pañitos de agua tibia, ¿sí? Oye, claro. me levanto el teléfono y llamo a Yetsenia, le digo, Yetsenia, estoy pasando por esto y tal, y claro, y empiezo a desahogar esa tristeza, bla, 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 bla. Y chévere, te sientes mejor y bueno, ya, o sea, ah, sí, gracias por tu consejo, muy bien, plágata. Me voy al cuarto, cierro la puerta, estoy solo en casa, o quizá no ha llegado a nadie en ese momento, apago la luz, me coloco en la almohada y ahí estoy, solo otra vez con la tristeza y no tengo a quien llamar y entonces, y en ese momento, pues, ¿cómo la tapo esa tristeza? Es allí donde está como que el meollo del asunto Claro, y la dificultad, ¿no, Yetse? claro, sí, ¿no? Y es muy interesante porque el tema de las emociones intensas, como por ejemplo la tristeza, la rabia, por ejemplo, que son emociones que igual son intensas, lo interesante es que la duración como tal de la emoción es bastante corta. O sea, si simplemente dejamos que la emoción sea, o sea, sin que nosotros intervengamos, por así decirlo, es de corta duración. Pero ¿qué pasa? Hay un problema, que empezamos la rumiación mental, empezamos a alimentar esa emoción con nuestros pensamientos, empezamos a darle fuerza a esa emoción, a darle más alimento, a darle más comida. Es por eso que a veces uno se pregunta, ¿por qué me dura la tristeza o la rabia todo un día, días, semanas, meses o incluso años? Y en realidad no es la emoción como tal lo que dura ese tiempo. En realidad es que tú la estás alimentando con esos pensamientos constantes, con situaciones como, por ejemplo, lo que tú decías. Nos sentimos tristes y colocamos, por ejemplo, música triste. Entonces al final estamos dando más alimento, más fuerza a esa sensación. Entonces no dejamos como que simplemente nos tomamos el tiempo de sentirla, de experimentarla, de dejar que fluya y ver también qué mensaje nos está trayendo. O sea, porque las emociones están ahí para enseñarnos algo. O sea, las emociones son involuntarias, las vamos a sentir de manera espontánea. Hablar, Pero el punto es eso, o sea, como dejarla fluir y quizás tratar, en vez de alimentar esa emoción con pensamientos, digamos, que lo potencien, más bien tomarnos quizás el espacio para pensar qué me está enseñando, o sea, por qué me estoy sintiendo de esta manera, qué tengo que ver, o sea, porque cada emoción tiene su razón. Estás triste por alguna pérdida, si estás con rabia es porque experimentaste quizás alguna injusticia, si tienes miedo es porque te estás enfrentando a algo que es desconocido. Entonces, cada emoción tiene un mensaje detrás de cada emoción. Y cuando es, empezamos a entender eso, es interesante porque tú dices, bueno, estoy experimentando esto, pero ¿qué me está enseñando esto? ¿Y qué tengo que hacer? O darte cuenta de que si lo que estás sintiendo es desproporcionado o es exagerado y cómo trabajarlo. Si está acorde con la situación, si no está acorde con la situación, porque a fin de cuentas muchas veces catalogamos las emociones como positivas o negativas, pero no es porque sean buenas o malas.
sino es por las sensaciones que experimentamos cuando las sentimos. Entonces, claro, por ejemplo, la rabia, decimos que es una emoción negativa porque obviamente las sensaciones físicas que experimentamos cuando tenemos rabia no son nada agradables. Entonces decimos que la alegría es una emoción positiva porque obviamente lo que sentimos en nuestro cuerpo cuando estamos alegres es agradable. Entonces las hemos catalogado así, pero no significa en realidad que sean ni buenas ni malas. O sea, todas nos enseñan algo, todas nos aportan algo y eso es lo que debemos aprender a entender. Tengo tres ideas en este momento, tres caminos hacia dónde dirigir la conversación. Es muy interesante porque cuando una persona habla, la persona que escucha puede estar atentamente hablando, pero yo creo que es inevitable que se empiecen a formar ideas, ¿cómo se llama? E interpretaciones de lo que la otra persona está diciendo. En este caso, Claro. lo que tú estabas diciendo. Y se empiezan a formar como que ideas en función de lo que yo tengo que responder o de que lo que yo quiero responder de lo que tú estabas diciendo. Entonces, Claro. se me ocurrieron tres respuestas a medida que fuiste hablando. La respuesta de la vaca, la respuesta del túnel o la respuesta de, y la tercera ya se me olvidó. Y la respuesta de, la última, ¿cuál era? Bueno, tengo la respuesta de la vaca y tengo la respuesta del túnel. Ay, la última está en función del último. Yo creo que por eso es que los políticos, usted no ha dicho, o la gente que entrevistan así, van escribiendo, ¿no? Porque le hacen un montón de preguntas y después, bueno, esta persona tal, bueno. Claro. Entonces tengo las dos ideas, la idea de la vaca y la idea del túnel. Voy a hablar de las dos, la idea de la Ok. vaca. Se me ocurrió una vaca porque tú hablaste de dos cosas. Hablaste de rumiar y hablaste de alimentar. Entonces, no sé por qué me imaginé una vaquita ahí en tu mente. Imaginemos que la Bien. mente es el espacio donde se forman las ideas. ¿Okay? Entonces, ahí hay una vaquita que está en un campo verde, que es ahí mismo tu mente, y esa vaquita es una emoción. Llámese la que se llame. Llámale tú, que estás viendo esto, la emoción que a ti más te incomode. Por ejemplo, llámale celos, por ejemplo, llámale rabia, por ejemplo, llámale pereza, llámale lo que sea, ¿no? No sé si la pereza es una emoción, ni no tengo idea, ¿no? De eso saben los psicólogos, o sea, las personas que estudian eso. Yo solamente lo que hago es ver lo que pasa dentro de mí y tratar de caminar con eso en la vida, ¿no? Claro. Entonces, esa vaquita es una emoción. Entonces, esa vaquita está ahí, siempre está ahí. Entonces yo miro esa vaquita, esa emoción. Entonces, le lanzo pasto a esa vaquita. Yo me imaginaba, como tú me decías, o sea, Para el alimento. me alimento más esa vaquita. Entonces yo tengo celos por cualquier cosa y, ¿cómo se llama? Entonces sigo viendo fotos de esa persona y más celos me da de esa cosa, ¿no? O a mí me da rabia, me da tristeza. A mí me da tristeza las cosas que pasan en X país, lo que sea, con X gobierno, de lo que sea, porque así como tratan a la gente y los tienen sometidos, no sé, estoy inventando, ¿no? Un caso que no sucede en el mundo, pero bueno, se me acaba de ocurrir, ¿no? Entonces a mí no me gusta cómo tratan a esas personas, ese gobierno, entonces, porque a mí eso me produce cierto malestar, pero entonces prendo todos los días la noticia para ver qué ha pasado ahí. O me suscribo a X canal de RS95, noticias 24 horas, no sé, estoy inventando, ¿no? Y todos los días veo lo que publican en Instagram, en Twitter, Claro. las noticias, ¿no? Entonces, no, me incomoda esa vaquita me produce ciertas sensaciones, pero, pero todos los días le doy alimento a esa vaquita para generar esas sensaciones porque hay cierto morbo en el asunto. Hay cierto Claro. morbo en el asunto, hay cierto morbo en el decir, estoy en paz, pero nuestro ego me dice, oye, estás muy en paz, estás muy en paz. Como que le hace falta un poquito de movimiento a tu vida. Hable el Instagram en la Claro. sección de noticias para que vuelvas a sentir otra vez todo aquello y tengas de qué conversar con el vecino y tengas de qué conversar cuando llegas al trabajo. Mira lo que pasó con este gobierno, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, le das alimento a esa vaca. Entonces, entras Bien. en una suerte de dos caminos, en la suerte de que quieres tranquilidad en tu vida y quieres eliminar todos esos sentimientos y es lo que tú deseas en el fondo de tu ser,
pero también estás en el camino de que sientes ese morbo por ver todos los días eso y tener el que conversar con el amigo para no quedarte callado en tu trabajo todos los días y que sea el otro el que hable y tú no participar de las conversaciones porque tú te sientes tranquilo y en paz. Entonces, por eso es que por allí dicen que no puedes, ¿cómo se llama? O blanco o negro, o sea, a uno los toma y a los otros los expulsa, pero a los que son grises, a los que son tibios los vomita. Entonces, una de dos, toma el camino de la tranquilidad y de la paz, no alimentando más esa vaquita, o toma el camino de alimentar esa vaca y darle estrés a tu vida, dale estrés, dale estrés, dale estrés, y dale rabia, y dale molestias, y dale rencores, y dale celos, y dale lo que sea, ¿no? O sea, toma alguno de los dos caminos, ¿no? O sea, decídete. Pero si quieres paz, ya sabes que no tienes que alimentar esas vacas. Y ahí voy con la otra idea, que era la tercera idea que se había formado. Esa sensación que está aquí, si se está presentando, es para que la sientas, es para que la sintamos, es para que sea vivida. ¿Por qué? Porque yo no creo que la conciencia haya tomado carne, que Dios se haya hecho hombre, es decir, la vida como tal se haya encarnado en esta persona que ves acá o en esa persona que está viendo en Yesenia o cuando tú te miras en el espejo solamente para experimentar alegría. No, 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 no. También viene la sensación de experimentar la tristeza por un desamor. Entonces, oye, mira, en mi vida, luego después las conciencias, cuando partan de estos cuerpos, se van a reunir alrededor, estoy inventando, ¿no? Alrededor de una mesa y van a decir, oye, en mi vida yo experimenté la tristeza por un desamor. ¡Wow! Y fue intenso, esa sensación fue intensa. Claro, ese ser que yo habitaba en ese entonces, ese ser, ¿cómo se llama? Se quería morir y se quería matar por eso y estaba súper. No se dio cuenta que él estaba experimentando una sensación de vida. ¿Por qué? Porque le dijeron en un libro o le contaron sus papás o las canciones de amor que escuchaba que esas sensaciones estaban mal, que la única sensación agradable es cuando está comenzando la relación, cuando todo es bonito, todo es amor y paz, y es la relación es la sensación que él quería seguir viviendo de por vida. Pero la sensación del desamor la rechazó por completo y eso estaba en un rango de sensaciones que esa persona tenía que vivir. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que también podemos experimentar, así como por ejemplo, probamos el helado de chocolate, probamos el helado de fresa y probamos también la ensalada de tomate con pepino y lechuga, ¿sí? Y las tres tienen sabores distintos. No quiere decir que el helado de chocolate simplemente sea bueno y el otro también. No, 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 no. La ensalada también tiene su sabor rico. Así pasa con las emociones. ¿Ok? Cuando estemos pasando por una emoción que no sea muy agradable, detengámonos, así como dijiste tú, porque esa emoción no va a ser eterna, nada es eterno en el mundo, se va a ir en algún momento. Y voy a aprovechar estos minutos o horas o días quizás de esta depresión que tengo para sentir depresión, porque oye, quizás sea la última vez en mi vida que voy a sentir depresión. O quizás sea la única vez en mi vida en la que yo voy a sentir depresión y voy a tener la oportunidad de sentirme deprimido y de ir al trabajo y de que me pregunten, oye, ¿cómo estás? Estoy deprimido, de verdad. Y lo estoy disfrutando porque yo no sé si cuando salga de esta depresión, por Dios, yo más nunca me vaya a deprimir por algo. O sea, porque o sea, tiene eso de por qué rechazar esto, ¿no? ¿Por qué rechazar esto? Esa era la tercera idea que tenía. Y la segunda era la idea del túnel, que cuando entramos en este tipo de emociones que no nos gusta, entramos como en un túnel. Pero debemos tener la confianza y la fe, porque así es de que en algún momento vamos a salir de ese túnel. Estamos transitando el túnel, la oscuridad, no vemos nada más allá de esas paredes que rodean el túnel, pero al fondo siempre hay una luz, siempre está esa luz. Recuerdo que una vez llegó una señora a un sitio donde yo trabajaba, se sentó conmigo allí y yo la veía y conversaba con ella. Me decía, no, lo que pasa es que tengo este problema y tal. Y se me viene una idea interesante. O sea, no sé, estaba hablando con una persona de 70 años y yo no sé cómo se sienta uno a los 70 años, por eso no me podía poner en su lugar, pero se me ocurrió una Claro. idea que le quise expresar y le dije, señora, pero usted en su vida, es algo que se me ocurre con permiso, le voy a decir, porque yo recién en ese entonces tenía como algunos 28, 27 años. Tengo 27 años, pero se me ocurre algo. ¿Usted tiene, cuántos años tiene? 65, ok. Usted tiene 65 años.
estoy inventando la edad, no recuerdo qué edad me dijo la señora, ok, 65 años, pero era más o menos ese rango de edad. ¿En sus 65 años usted ha tenido problemas? Sí. ¿Y se han solucionado? Sí. Entonces, ¿por qué usted cree en este momento que ese problema que tiene no se va a solucionar? Si por 65 años los problemas anteriores se han solucionado, siempre de alguna forma. ¿Y cómo sabemos que se han solucionado? Porque usted está aquí conversando conmigo. Si no se hubiesen solucionado, usted ya no existiera, de alguna forma. Claro. Se me ocurrió decirle eso dentro de mi juventud, de mi ignorancia y todo, pero fue como una luz para esa persona. Fue como una luz para esa señora. Así que siempre, independientemente del túnel en el que estemos viviendo, en el túnel que tú estés viviendo, que nos estás escuchando en este momento, siempre va a haber una luz allí al final. Claro. Aprovecha ese túnel, vive ese túnel al máximo, no queriendo salir de él, sino viviéndolo, aceptándolo, y allí está lo que tú decías al principio, lo que aceptas te transforma, porque si aceptas que estás en el túnel, te transforma, porque incluso vas a ver hasta con emoción, estoy triste, Dios, es una tristeza que me invade, que no me deja respirar, que no me deja dormir, que me da un dolor en el pecho, que me da un dolor de cabeza, o sea, es una preocupación tan grande que me hace doler la cabeza. Entonces, vívelo al máximo y eso, si lo aceptas en ese momento, te transformará. Pero si te preguntan cómo estás, maravilloso, estoy excelente, estoy bien, genial, pero por dentro te estás muriendo, no lo estás aceptando. O sea, así diga genial, tú tienes que aceptar que te estás muriendo, o sea, no que te estás muriendo, o sea, por dentro sientes que te mueres, ¿no? Al aceptarlo, eso te transforma, pero si lo niegas, ¿cómo era? Lo que niegas Se somete, se te somete. somete. Sí, es que literalmente es como una cárcel. Es como una cárcel en la que pero es muy paradójica esa cárcel porque es como que estamos esclavizados, encarcelados, pero nosotros tenemos la llave. Entonces es muy interesante la cárcel de nuestra mente. Es muy fascinante. De hecho, bueno, el concepto de la aceptación, sabes que es muy, muy fascinante, pero la mayoría de las personas tendemos a confundir los términos. Tendemos a confundir los términos, entonces, ¿qué pasa? Bueno, de hecho, a mí me pasaba con el tema de la aceptación cuando yo escuchaba, no, hay que aceptar las cosas, hay que aceptar que algo es así. Y yo decía, pero aceptar. Y yo sentía que la aceptación era como resignación, como conformarme con las cosas. Entonces a veces pensamos que decir, mira, acepta las cosas como son, acepta esta situación, lo vemos como desde un punto de vista de resignación, de no hacer nada. Y es todo lo contrario. Algo bello que yo he aprendido con el tema de la aceptación es que la aceptación es acción. Cuando reconoces, cuando aceptas algo, dices, bueno, no sé, hay un comportamiento que yo tengo que no me agrada, que afecta mi relación con los demás o los pensamientos que estoy teniendo, ese diálogo interno negativo, no sé, machaca mi autoestima, me limita, etcétera. O esa emoción que estoy experimentando no la estoy gestionando de la mejor manera. Entonces, cuando empiezas a aceptar, a reconocer y tú dices como que, bueno, esta situación es así, empiezas a tomar acción porque dices, ¿qué puedo hacer al respecto? Y entonces empiezas a analizar, ¿cómo puedo gestionarlo de una mejor manera? ¿Cómo puedo modificar esta conducta de una mejor manera que no me afecte a mí, que no siga condicionando mi vida, que no siga afectando mis relaciones con los demás? Entonces, es lo bonito de la aceptación. Cuando lo entendemos y sobre todo cuando empezamos a aplicarlo, ahí ocurre la transformación. Por eso es que habla de eso, cuando lo aceptas te transforma, porque sí ocurre un cambio, ocurre una transformación cuando reconoces las cosas y cuando decides mejorarlas. Sí, 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 sí. Es muy interesante. Y esa transformación a veces nosotros decimos, ok, puedo decir, bueno, ¿cómo me transformo? No, 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 no es el cómo me transformo, eso viene intrínseco. Eso viene intrínseco a cuando tú de verdad aceptas. ¿Y cómo sé yo que he aceptado? En el momento en que aceptes, lo vas a sentir. Porque es una Claro, sensación como de,
como de eureka, como de iluminación en el momento, como de el momento, ¿cómo se le llama? No sé, el momento no sé qué se llama, un momento como que de idea, así como cuando se prende un bombillo, así, ¡plá! Eso, Claro, o sea, es una idea, llega una idea, te dice, wow, sí, mira, y viste algo que no veías claro. anteriormente. Yo tengo un primo que tiene una frase que de verdad es, para mí es una frase muy sabia y es, hasta ahí piensan. Hasta ahí piensan, hasta ahí pensamos, lo diría yo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un rango de pensamiento de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida y hasta ahí pensamos, o sea, hasta ahí estamos. Y cuando logramos salir de ese rango de pensamiento, es como una pequeña burbuja, ¿no? Y cuando logramos salir de esa burbuja se vuelve un poquito más grande. Entonces, cuando salimos de esa burbuja y vemos algo más allá, wow, es un momento como que no sabía esto, ahora lo sé. Tan sencillo como estar en el colegio y aprender lo que sea. Algo Estabas nuevo. en secundaria y aprendiste ahora a radicar, aprendiste fracciones, lo que sea, entonces se va ampliando. Entonces, con este tema del desarrollo personal y del conocimiento, del autoconocimiento, em, pasa más o menos lo mismo. Wow, esto no lo entendía y ahora lo entendí. O sea, y tú lo puedes leer de miles de libros, escuchar cientos de audios, no sé, cualquier cosa, leer cantidad de frases, escribir lo que quieras escribir, ir a conferencias, ir a charlas, lo que sea. Pero ese momento eureka, ese momento de transformación, llega por sí solo, en un determinado momento. Por eso simplemente el que busca no debe dejar de buscar, porque en algún Claro. momento encontrará. Siempre estamos Sí, allí, no sabemos, estamos claro, cavando, no sabemos en qué momento encontraremos el oro, pero tenemos que claro. seguir buscando, buscando. ¿Cavando a dónde? Cavando hacia el interior de nosotros mismos hasta que explotemos todos los minerales que allí hay, hasta que explotemos toda la mina de oro que allí hay, porque esa mina de oro nos da una sensación de vitalidad tremenda, de vitalidad, una sensación ¿no? como que, ay, ahora sí, yo quiero vivir la vida al máximo, algo así. No quiere decir que después de eso no se van a presentar problemas o estados emocionales, digamos, estados emocionales de esos que no nos gustan, pero que simplemente están dentro del rango de emociones y son permitidos. Oye, bienvenido, aquí estás. Tristeza, bienvenida tristeza, porque tú estás dentro del rango emocional. Es como que cuando nosotros nacemos, imagínate que nos hayan dicho, bueno, aquí está la vida y todas estas son las emociones que tú vas a sentir a lo largo de ella. Dale permiso a todas, porque todas son válidas, todas son, ¿cómo se llama? Todas tienen permiso para estar. No quiere decir que aquí está la lista de las buenas y aquí está la lista de las malas. No, 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 no. Vamos a suponer Dios, si hay un Dios o una cosa, ¿no? Un ente superior te dice, bueno, aquí está toda esa lista. Tú vas a ir a encarnar ese cuerpo que se llama Yesenia Brito, que se llama John Monsalve, que se llama Pedro Pérez. Ok, entonces cuando estés en ese cuerpo, vas a tener este rango de emociones por experimentar, no rechaces ninguna, simplemente van a llegar. Si hay alguna que te incomoda dentro de ese cuerpo o que a ese cuerpo le incomoda, simplemente espera, reconócela y pasará. Hay otra que se va a querer quedar durante un tiempo. Y lo interesante de esto es que todas esas emociones están una al lado de la otra al mismo nivel. Por eso es que de repente estás en un momento de alegría tremendo, pum, 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 pero como estás al mismo nivel, es muy fácil que saltes a la tristeza. Plácata. Entonces las personas dicen, oye, mira, me va a pasar algo malo porque he reído mucho. No, simplemente que como todas las emociones están en el mismo rango, entonces simplemente pasas de una Ujú. emoción a otra. Es como que estás en un momento demasiado... Por ejemplo, en un funeral, están todos muy tristes, muy tristes, muy tristes y de repente alguien dijo algo, una anécdota de algo que hizo el fallecido. Están allí alrededor de la urna, lo digo por experiencia propia, ¿no? Están allí alrededor de la urna llorando todos, rezando, tristes, lo que sea, y alguien dice una anécdota de algo que hizo ese difunto en vida y que fue gracioso. No se puede parar de reír. O sea, no pueden continuar el rosario, no pueden seguir rezando porque no, porque todas las emociones están allí, están permitidas. Y cuando están así a flor de piel, wow, se siente tremendamente. Los niños y las niñas, por ejemplo, son más permisivos en esto. Un niño de repente está jugando, está riendo, bla, 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 y de repente le entra un momento de rabia porque no lo dejaste hacer cualquier cosa y te grita, ¡no! Te grita, o sea,
porque le permite, o sea, nosotros los adultos, por cuestiones de sociedad, por cuestiones de educación, de lo que sea, ¿no? De moralidad o esto, somos más, controlamos más esto, ¿no? Porque, wow, no, me dieron ganas de gritarle al jefe, voy a perder mi trabajo, ¿no? O sea, como que me aguanto. Claro. Eh, Sí, Sí, es todo un mundo interesante, Yetse. sí, es fascinante. Bueno, pero sabes que el tema, no sé, con el tema de la sociedad, yo creo que, bueno, ahorita estamos pasando por un momento bastante interesante a nivel de la parte emocional y del desarrollo personal, porque antes creo que se le daba más prioridad a la inteligencia racional, a la parte lógica, al raciocinio, a la educación, pero nunca se le ha dado tanta importancia como hasta ahora, de un tiempo para acá, a la parte emocional. Y creo que llega un punto en el que, bueno, por lo menos de mi vida a nivel personal, que nos damos cuenta de que somos como analfabetas emocionales, como que hay muchas cosas que no entendemos de la parte emocional, de gestión emocional. Esos conceptos se vienen manejando desde hace muy poco tiempo, pero estamos también en una época muy interesante porque podemos aprender de las emociones, podemos aprender a gestionarlos, podemos aprender mejores maneras y mejores formas de hacer las cosas. Y no porque un camino sea mejor que el otro, sino es por cómo ese camino puede condicionar o no tu vida y tus relaciones. Entonces, es, no sé, es muy interesante el tema emocional y de cómo lo vamos gestionando. Sí, sí, por eso a partir de este día y durante algún tiempo más estaremos conectándonos en estos en vivos. Si nos estás viendo ya en una sesión grabada de YouTube, quisiera que estuvieras, te suscribieras a nuestro canal, que siguieras nuestras redes de Noches de Introspección, no por nosotros, o sea, no por nosotros como personas, sino porque quizá quisiéramos compartir contigo y que tú fueras parte también de estas conversaciones que estamos haciendo acá, que interactúes con nosotros. Por eso sería interesante que te suscribieses al canal y para que te lleguen las notificaciones cada vez que hagamos un en vivo y entremos acá a conversar y participes con nosotros y busquemos en el interior, en nuestro interior, todas esas cosas de las que estamos hablando el día de hoy. Y más o menos hago esto a modo de casi conclusión porque ya tenemos casi una hora en el en vivo, Jet se pasa volando como Sí. siempre en todas nuestras conversaciones, así que no sé, tal vez si quieres decir algo para finalizar este en vivo del día de hoy y ya nos veríamos con el permiso de la vida, con el permiso del Todopoderoso, de quien quiera dar permiso, nos veríamos ya para el próximo lunes de nuevo para conversar un poquito sobre autogestión emocional, se me ocurre. Sí. No, bueno, agradecida por la conversación, de verdad es una conversación interesante, hay mucha tela que cortar, en realidad con el tema del desarrollo personal es un tema bastante amplio, bastante incómodo también, pero muy interesante y sobre todo necesario. Así que, bueno, la invitación queda para las personas que se quieran sumar, para las personas que quieran interactuar con nosotros, para todas las personas, mira, ahí está Samuel acompañándonos, para todas las personas que les guste este tema, que estén interesados, que quieran, eh, no sé, profundizar en su autoconocimiento. Y bueno, esperamos que sea de gran aporte para sus vidas y nosotros también aprender de sus experiencias, de sus opiniones, de sus comentarios y al final crear eso, esa interacción, ese feedback que sea de aporte y de enriquecimiento para todos nosotros. Sí, entonces bueno, síganos en nuestro Instagram, noches de punto introspección y en el Facebook Noches de Introspección, lo dejamos allí en la descripción de este vídeo y hasta una próxima oportunidad para seguir hablando de todas esas cosas que suceden dentro de nosotros y todas esas ideas que surgen que son maravillosas. Voy a finalizar la transmisión, no sé en cuánto tiempo se finalizará, porque es la primera vez que lo estoy haciendo acá desde este canal. Entonces,
Yetse, hasta la próxima. Que estés muy bien. Bye, bye.